Mi nombre es Elena García, y soy doctora internista en uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad. Trabajo aquí desde hace años, y siempre he creído que mi propósito es claro: salvar vidas. Las largas jornadas, los turnos nocturnos y el peso de las decisiones no dejan espacio para mucho más. Así que me he acostumbrado a mantener una barrera emocional con mis pacientes. Ayudo, curo, pero nunca me permito sentir. Eso cambió el día que conocí a Gabriel. Era una tarde de invierno, fría y gris. El hospital estaba lleno, como siempre, y yo apenas había tenido tiempo de comer algo. Mientras revisaba las historias clínicas del día, una enfermera se acercó para informarme de un nuevo ingreso. Doctor García, tenemos a un hombre joven en la sala 3. Fiebres altas, signos de infección y fatiga crónica. Los análisis iniciales no revelan nada claro. Perfecto, justo lo que necesitaba, respondí con sarcasmo, pero me levanté de inmediato para atenderlo. Cuando entré en la sala, lo vi. Estaba sentado en la camilla, con las piernas colgando y una expresión que mezclaba curiosidad y agotamiento. No era extraordinario a simple vista: cabello desordenado, barba de unos días, ropa deportiva que parecía haber pasado por muchas lavadoras. Pero cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, sentí algo extraño. ¿Usted es mi doctora?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Eso parece. Gabriel, ¿cierto?, respondí mientras revisaba su historial. Sí. Gabriel Morales. Aunque, si se lo preguntan, no suelo visitar hospitales. No lo parece, dado que está aquí, dije sin levantar la vista, concentrada en sus signos vitales. Su pulso era débil, pero regular. Había algo en su tono que me hizo sonreír, aunque traté de disimularlo. Pasamos los siguientes minutos en una conversación rutinaria sobre sus síntomas: fiebre, escalofríos, cansancio extremo. Le expliqué que realizaríamos más pruebas para descartar infecciones o algo más grave. Pero cuando salí de la sala, sentí que me faltaba el aire. Había algo en el que me desconcertaba. Intenté olvidarlo mientras seguía con mi rutina, pero su imagen volvía a mi mente. Era como si su presencia hubiera dejado una marca en mí, aunque no sabía exactamente por qué. Las pruebas iniciales no arrojaron respuestas claras, lo que significaba que tendría que verlo más seguido. Pasaron los días, y cada vez que entraba en su habitación, Gabriel me recibía con esa sonrisa que parecía tener la capacidad de desarmarme. Era distinto a los demás pacientes. Hablaba con una calma que no parecía natural para alguien en su condición. Una noche, mientras revisaba su expediente en mi oficina, mi colega Clara, una enfermera con quien tenía confianza, entró sin llamar. ¿Por qué te estás tomando tanto tiempo con ese paciente?, preguntó, mirándome con curiosidad. No sé de qué hablas. Estoy haciendo mi trabajo. Claro. Solo digo que nunca te he visto tan interesada en alguien como en él. Me reí para evitar la incomodidad, pero su comentario se quedó en mi cabeza. ¿Acaso era tan obvio? El primer acercamiento fue en su tercer día en el hospital cuando algo cambió. Había terminado mis rondas y, al pasar por su habitación, lo vi despierto. La luz de la lámpara a su lado iluminaba su rostro de una manera que me hizo detenerme. Me acerqué, dispuesta a hacerle un chequeo rápido. ¿No puedes dormir?, pregunté mientras ajustaba el termómetro en su frente. No mucho. Pero al menos la vista no es tan mala. Su mirada estaba fija en mí, y su tono era tan natural que no supe si sentirme halagada o molesta. Espero que te refieras a la decoración del hospital, porque yo no tengo tiempo para halagos. Él se rió, y el sonido me sorprendió. No era algo que esperara escuchar en un lugar como este, lleno de enfermedad y tensión. Creo que no sabes aceptar un cumplido, doctora. Y creo que deberías descansar más, dije, sin poder evitar sonreír. Mientras me giraba para salir, sentí que me tomaba de la muñeca. Su toque fue suave, pero firme. Gracias por todo. No tienes idea de cuánto significa. Me quedé inmóvil por un momento. Quería decir algo, pero no podía. Había una intensidad en su mirada que me dejó sin palabras. Solo asentí y salí de la habitación, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. La conexión entre nosotros creció con cada día que pasaba. Gabriel tenía una forma de desarmarme, de romper las barreras que había construido a lo largo de los años. No era solo su aspecto físico, aunque era imposible ignorar lo atractivo que era. Era su manera de hablar, de escuchar,
de hacerme sentir que me veía más allá de mi bata blanca y mi profesionalismo. Una noche, después de terminar mis rondas, decidí pasar a su habitación para asegurarme de que estaba bien. La luz estaba apagada, pero la ventana abierta dejaba entrar la luz de la luna, bañando la habitación en un resplandor plateado. No esperaba visitas nocturnas, dijo con esa voz baja que me hacía estremecer. Solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo. ¿Y tú? ¿Estás cómoda con esto?, preguntó, con una intensidad que me dejó sin aliento. No supe qué responder. Estaba tan cerca que podía sentir su calor, el leve aroma de su piel mezclado con el desinfectante del hospital. Fue entonces cuando ocurrió. No sé quién se movió primero, si fui yo o él, pero en un instante, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso suave al principio, lleno de dudas, pero pronto se volvió más intenso, más profundo. Sus manos encontraron mi cintura, y las mías se perdieron en su cabello. Por un momento, olvidé dónde estábamos. Olvidé las normas, las reglas, todo. Solo éramos él y yo, perdiéndonos en algo que no debería estar pasando, pero que no podíamos detener. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Esto es una locura, susurré. Lo sé, respondió, sonriendo, pero no quiero que termine. Y en ese momento, supe que tampoco quería que terminara. Esa noche apenas pude dormir. El recuerdo de sus labios sobre los míos, de sus manos en mi cintura, seguía presente como una huella imborrable. En mi mente, una batalla se libraba entre lo que sentía y lo que sabía que estaba mal. Gabriel era mi paciente. Yo era su doctora. Nada de esto debía haber ocurrido. A la mañana siguiente, me refugié en mi rutina. Las rondas, los expedientes, las llamadas con especialistas. Todo servía para distraerme, pero era inútil. Cada vez que pasaba por el pasillo donde estaba su habitación, mi corazón latía desbocado. Finalmente, no pude evitarlo más. Entré en su cuarto, tratando de aparentar una calma que estaba muy lejos de sentir. Gabriel estaba sentado en la cama, hojeando un libro que alguien le había llevado. Cuando me vio, sonrió, y esa sonrisa casi me desmoronó. «Buenos días, doctora». «¿Descansaste?», preguntó, como si todo lo ocurrido la noche anterior fuera lo más normal del mundo. «Gabriel, lo que pasó anoche no puede volver a suceder». Su sonrisa se desvaneció, pero no había sorpresa en su rostro, como si ya hubiera esperado esas palabras. «¿Por qué no?». «Porque esto está mal. Porque eres mi paciente, y hay reglas, normas éticas». «¿Y qué hay de lo que sentimos?». Quise negarlo, decir que no sentía nada, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Lo miré, intentando encontrar la manera de hacerle entender, pero él no apartó la vista. «No quiero que pongas en riesgo tu carrera por mí», dijo finalmente, con una seriedad que no había visto antes. «Entonces no lo hagas más difícil», susurré, mi voz casi quebrándose. Salí de la habitación antes de que pudiera decir algo más. Cada paso me dolía como si estuviera alejándome de algo que nunca podría recuperar. Los días siguientes fueron un desafío. Hice todo lo posible por mantenerme distante, por tratarlo como a cualquier otro paciente. Pero Gabriel no lo hacía fácil. Seguía sonriéndome, haciendo comentarios que me dejaban sin palabras. Había algo en el que era imposible ignorar, algo que me atraía como un imán. Una tarde, mientras revisaba su expediente en mi oficina, noté algo que no había visto antes: resultados alterados en sus análisis recientes. Mi corazón se hundió. Necesitábamos hacer más pruebas. Al entrar en su habitación, Gabriel notó mi expresión al instante. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando el libro que leía. «Hay algo que quiero revisar. Necesitaremos hacer más estudios». No quise alarmarlo, pero sabía que había algo mal. Mientras ordenaba los exámenes, sentí su mirada fija en mí. «Elena». El sonido de mi nombre en sus labios me detuvo. Nunca lo había llamado así, y el tono en su voz era suficiente para desarmarme. «No importa lo que pase, ¿sabes? Todo esto ha valido la pena». No respondí. No podía. Pero esa noche, cuando recibí los resultados de los nuevos análisis, mi mundo se tambaleó. Gabriel tenía un diagnóstico complicado, uno que no había anticipado, una enfermedad autoinmune que afectaba gravemente a su sistema nervioso y requería tratamiento inmediato. No podía dejarlo así. Fui a verlo de inmediato, a pesar de que ya era tarde. Cuando entré en su habitación,
Gabriel estaba despierto, como si me hubiera estado esperando. Le expliqué el diagnóstico con la mayor calma posible, pero su reacción fue distinta a la que esperaba. No hubo miedo ni desesperación, solo una ligera inclinación de su cabeza. ¿Eso significa que no tienes idea de cuánto tiempo me queda?, preguntó. No digas eso. Vamos a tratarlo. Hay opciones, tratamientos. Elena, no estoy asustado. Estoy vivo. Eso es lo único que importa ahora. Sus palabras me golpearon como un relámpago. Me acerqué a su cama, incapaz de contener las lágrimas. Antes de darme cuenta, él tomó mi mano y me atrajo hacia él. No quiero que llores por mí. No puedo evitarlo. No puedo perderte. No sé quién dio el primer paso, pero de nuevo nos encontramos en un beso. Esta vez no hubo dudas ni contención. Fue un beso desesperado, lleno de miedo, amor y esperanza. Sentí sus manos en mi rostro, su calor envolviéndome como un refugio. En ese momento, no éramos doctora y paciente. Éramos solo dos personas luchando por algo que sabíamos que era frágil, pero real. A medida que avanzaba el tratamiento, Gabriel y yo nos acercábamos cada vez más. No podíamos evitarlo. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, más intensos, llenos de momentos robados en pasillos vacíos y confesiones en susurros. Pero Gabriel guardaba un secreto, uno que finalmente confesó en una noche que nunca olvidaré. Elena, hay algo que no te he dicho. Su tono me alarmó. Estábamos sentados en la terraza del hospital, donde solíamos escaparnos para estar a solas. Dime. Sabía que estaba enfermo antes de venir aquí. Este no es mi primer hospital. Pero tú eres la primera persona que me ha hecho querer luchar. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentí una mezcla de furia, dolor y amor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que me trataras diferente. Lo abracé, sin importar quién pudiera vernos. En ese momento, entendí que lo amaba, sin importar las consecuencias. Los días que siguieron después de aquella confesión fueron intensos. Gabriel y yo compartíamos un amor que florecía a pesar de las adversidades. Pero el peso de mi doble rol, doctora y amante, empezaba a pasar factura. Cada decisión que tomaba en su tratamiento venía acompañada de una duda, de una pregunta silenciosa. ¿Estoy haciendo esto por él, como paciente, o por mí, como mujer enamorada? Gabriel estaba más débil, pero nunca perdió esa sonrisa que me desarmaba. Mientras discutíamos su caso con los especialistas, quedó claro que necesitábamos iniciar un tratamiento agresivo, inmunosupresores y una terapia experimental que podía tener efectos secundarios graves. Era arriesgado, pero sin opciones mejores, Gabriel aceptó sin dudar. No importa lo que pase, quiero intentarlo. No por mí, sino por nosotros. Sus palabras me desgarraban, porque cada día que pasaba sentía que el tiempo se nos escapaba. Pero luchamos juntos. Estuve a su lado en cada consulta, cada pinchazo, cada interminable sesión de tratamiento. Las noches en el hospital se convirtieron en un ritual donde compartíamos nuestras esperanzas y temores en susurros bajo la tenue luz de su habitación. Todo se complicó una tarde cuando Clara, mi colega enfermera, me llamó aparte. Elena, alguien vio cómo te despedías de Gabriel anoche. Estás siendo imprudente. El tono de su voz me dejó helada. Clara siempre había sido una amiga, pero ahora había preocupación en su mirada. No puedes seguir así, Elena. Si alguien más lo descubre, tu carrera podría terminar. Sabía que tenía razón, pero no podía alejarme de Gabriel. Decidí mantener un perfil más bajo, pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras revisaba sus signos vitales, el director del hospital, el doctor Hernández, entró inesperadamente en la habitación. Su mirada pasó de Gabriel a mí, y su expresión me hizo temer lo peor. Doctora García, necesito hablar con usted en mi oficina. Ahora. El camino hasta su oficina fue interminable. Una vez allí, el doctor Hernández fue directo. He recibido quejas. Rumores sobre tu relación con un paciente. Doctor, no hace falta que lo niegues. Sé que eres un excelente profesional, pero esto es inaceptable. Si no te apartas del caso de inmediato, tendré que reportarlo a la Junta. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Apartarme de Gabriel era como arrancarme el alma. Anoche, mientras Gabriel dormía, me senté junto a su cama y observé su rostro. Estaba más pálido que nunca,
pero aún tenía esa tranquilidad que siempre me conmovía. Sabía que debía tomar una decisión, por él y por mí. Cuando despertó, le tomé la mano y le expliqué lo que había pasado. No puedo seguir siendo tu doctora, Gabriel. Pero eso no significa que dejaré de estar a tu lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. En lugar de palabras, me abrazó con toda la fuerza que podía reunir. Dejé oficialmente su caso al día siguiente, pero nunca dejé de visitarlo. Aunque ya no llevaba mi bata blanca, seguía siendo la misma Elena que lo amaba con todo su corazón. El tratamiento experimental empezó a mostrar resultados. Gabriel recuperó algo de su fuerza, y los médicos comenzaron a hablar de una posible remisión. Cada pequeño progreso era un rayo de esperanza para ambos. Un día, mientras estábamos en la terraza donde tantas veces habíamos hablado de nuestros miedos, Gabriel tomó mi mano y dijo: Elena, no sé qué va a pasar mañana, pero sé que quiero pasar cada día contigo. Eso es todo lo que quiero, respondí, con lágrimas en los ojos. Pasaron meses. Gabriel siguió mejorando, aunque las secuelas de su enfermedad lo obligaron a cambiar su vida. Ya no era el hombre que podía ignorar su salud, pero era un hombre lleno de ganas de vivir. Y yo, a pesar de haber renunciado a mi puesto en el hospital, encontré un nuevo propósito. Abrí una pequeña clínica, donde podía seguir ayudando a otros sin las restricciones de las grandes instituciones. Gabriel estuvo a mi lado en cada paso del camino, apoyándome como yo lo había apoyado a él. Un día, mientras caminábamos por el parque, él se detuvo y se volvió hacia mí. Elena, prometí que haría cualquier cosa para quedarme contigo. ¿Quieres quedarte conmigo para siempre? Miré su rostro, ese rostro que había llegado a conocer mejor que el mío. No podía imaginar un futuro sin él. Sí, Gabriel. Para siempre. Nos besamos bajo el cielo azul, con el murmullo de las hojas moviéndose a nuestro alrededor. Era un nuevo comienzo, lleno de desafíos, pero también de amor y esperanza.